Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una visión general del proyecto que voy a hacer yo a modo de introducción y luego nos iremos metiendo en los aspectos de diseño y finalmente, propiamente, la construcción, para la que contaremos con Antonio Ríos, que fue el responsable de la construcción del puente canadiense. Bueno, esto es importante que veáis que es un proyecto, es un PPP, es decir, un proyecto que incluye un contrato que incluye la financiación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de esta infraestructura. Es una concesión que funciona por disponibilidad, con 36 años que dura el contrato, y el monto total de este proyecto fueron 5.500 millones de dólares. Imaginaros el volumen, por tanto, de proyecto que tenemos entre manos. Aquí el cliente es WDBA, que es Windsor Detroit Bridge Authority, que es el que financió, digamos, el que promovió la estructura, mejor dicho, y el concesionario que recibió el encargo fue una UTE formada por ACS Fluor Aecon, y a su vez este consorcio de concesión encargó el diseño y construcción a una UTE formada por Dragados, Fluor y Aecon. El proyectista principal era Aecon y FECOR y Carlos de Casado colaboraron en las tareas de diseño. Bien, lo importante de este tipo de contratos es que el proyecto se concibe conjuntamente con la construcción desde el principio. Por lo tanto, en estas grandes infraestructuras es fundamental, efectivamente, que los dos equipos, el de construcción y el de diseño, trabajen conjuntamente desde el primer momento. Para ubicaros, esto está en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Como veis aquí en la diapositiva, tenemos en el lado estadounidense la ciudad de Detroit, en el lado canadiense la ciudad de Windsor, y es un puente que cruza el río Detroit. Es un río muy importante porque conecta grandes lagos y tiene un importante tráfico fluvial. Bueno, ¿por qué se llama Gordie Howe? Bueno, pues Gordie Howe es un jugador de hockey sobre hielo, nacido en Windsor y que toda su vida jugó en el equipo de los Red Wings en Detroit, y bueno, pues ambas administraciones, la canadiense y la estadounidense, lo vieron como una figura que simbolizaba la conexión entre los dos países y por eso decidieron darle el nombre de Gordie Howe. Si dejáis volar vuestra imaginación, podéis ver que la torre del tramo atirantado son dos palos de hockey apoyados uno sobre otro. Bueno. Bueno, lo más famoso de este contrato es el puente, es un puente muy singular, lo vamos a ver a continuación, pero sí quiero llamar la atención sobre el hecho de que el contrato implicaba mucho más que el puente. De hecho, el puente solo era la mitad del presupuesto. Teníamos en el lado canadiense una instalación muy grande para la aduana, porque esto es un paso fronterizo, y en el lado estadounidense teníamos otra instalación para aduana y un intercambiador, una conexión con la Interestatal 75, que es una vía de gran importancia en Estados Unidos. Bueno, rápidamente, solo para haceros una idea de las otras partes del proyecto, aquí os pongo en esta diapositiva algunas fotos de la aduana estadounidense, muy grande, 68 hectáreas, con 13 edificios, estructuras sencillas, de estructura metálica con losa alveolar. Tenían incluso un pequeño campo de tiro en el lado estadounidense para que los guardas aduaneros pudieran practicar su puntería. En el lado canadiense, un poco más pequeña, 53 hectáreas, también edificios de esa misma tipología. Y en el lado canadiense sí que teníamos la singularidad de tener unos terrenos muy blandos y, por lo tanto, antes de comenzar la construcción hubo que hacer unas precargas con mechas drenantes para acelerar pues que se produjeran todos los asientos que iban a suceder rápido y que luego no afectaran a los edificios que se iban a construir encima. Bien, el último elemento es este intercambiador de Michigan que conecta la aduana estadounidense con la Interestatal 75, que, como veis, pues, era este nudo que tenéis aquí con múltiples estructuras, un viaducto, pasos superiores, pasarelas, unas rampas. Eran estructuras sencillas, formadas por vigas prefabricadas de hormigón o vigas metálicas, simplemente para que tengáis una idea general de cómo era esta parte del proyecto. Y llegamos al elemento más destacado de este proyecto, que es el puente principal, que cruza, como veis, sobre el río Detroit. Tiene 2,5 kilómetros de longitud, 37,5 metros de ancho,
6 carriles, 3 por sentido de circulación y un carril multiusos para bicis, peatones, etcétera. Y la cifra más singular son esos 853 metros que tiene el vano principal sobre el río Detroit. Entonces tenemos, el puente tiene 3 tramos, un viaducto del lado canadiense de 432 metros, el tramo atirantado de más de 1.500 metros y luego el viaducto de aproximación del lado estadounidense. Vamos a ver un poco por encima cómo son los viaductos de aproximación para luego ya centrarnos en el tramo atirantado. Estas estructuras, tanto los viaductos del lado canadiense como los del lado estadounidense, son estructuras mixtas de 35 metros de ancho, formado por una serie de vigas metálicas, 10 vigas metálicas, sobre la que se hormigonaba in situ una losa de hormigón. Todas las pilas tenían esta geometría de pórtico ejecutado con hormigón in situ y como singularidad, pues ya sabéis que en Norteamérica tienen esta obsesión con la seguridad, pues todas las pilas iban protegidas con unos muros para, en caso de que hubiera un atentado con un coche bomba, que no afectara a la infraestructura del puente. También singulares fueron las cimentaciones, estaban hechas con pilotes hincados, pilotes metálicos. Los equipos de construcción de Canadá y Estados Unidos eran independientes, porque claro, había que empezar la construcción por los dos lados simultáneamente hasta juntarse en el centro. Entonces hubo alguna serie de decisiones que cada equipo tomó en un sentido diferente. En el lado canadiense los pilotes hincados eran de sección circular, en el lado estadounidense los pilotes hincados eran en sección en H, pero en ambos casos la curiosidad es que se recubrieron de hormigón en los 6 metros superiores porque había un suelo muy contaminado y había que lograr la vida útil de este puente, que es de 125 años. Bueno, el viaducto estadounidense con vanos de 73 metros y el viaducto canadiense algo más pequeños, 9 vanos de 56 metros, eran estructuras muy parecidas. El montaje se hizo con grúa, pues como digo, cada equipo tomó sus decisiones. En el lado estadounidense usaron una única grúa y subían las vigas de una en una, y en cambio en el lado canadiense se colocaban dos vigas, se unían transversalmente y con 2 grúas haciendo un tandem lift se colocaban las vigas de 2 en 2. En el lado canadiense ya he mencionado que teníamos una zona con terrenos muy blandos y problemas de asientos, y lo que se hizo en el estribo fue, en vez de rellenarlo de tierras, que habría producido asientos considerables, lo que se utilizó bloques de polietileno expandido muy ligeros que no generaban problemas de asientos. Bueno, y nos metemos ya con el tramo atirantado, que es la parte más vistosa, vamos a decir, de este proyecto y sobre la que versarán todo el resto de ponencias que vamos a tener en esta sesión. Como he comentado antes, 1.562 metros de longitud, como veis, el vano principal 853 metros, las 2 pilas en tierra, es decir, ninguna de las cimentaciones hubo que hacerla en el río, y tenemos un tramo de retenida de 357 metros por un lado y 352 por el otro. Como digo, es una vía fluvial importante y por lo tanto el gálibo vertical del puente es de 42 metros para que pudieran circular pues, todo tipo de barcos en esa comunicación entre los grandes lagos. Las torres tienen una altura considerable, 220 metros, y todas estas cifras transforman este puente en el puente atirantado más grande de toda Norteamérica. Ese vano de 853 metros lo convierten en el puente más grande, el atirantado más grande de Norteamérica. Además es el 10º puente atirantado del mundo y el último récord que tiene es que es el puente atirantado con tablero mixto de mayor luz del mundo. Bueno, os he comentado que la torre tiene 220 metros de altura. La altura de la torre estaba limitada por un edificio muy singular que hay en la ciudad de Detroit, que es la torre de General Motors. Si alguno conoce la ciudad, están ahí en el borde del río, ese conglomerado. Y la parte más alta, son 5 edificios, la torre de General Motors tiene 221 metros, así que decidieron que nada podía superar esa torre, por lo tanto la torre del puente se quedó 1 metro más abajo, 220 metros de altura. Como veis, es una torre en Y invertida, y la singularidad mayor de esta torre es probablemente que no tiene viga transversal a la altura del tablero, simplemente hay 2 pequeñas ménsulas donde se apoya el tablero. Por lo tanto, toda la tracción debido a la forma de esta Y invertida se cose con una viga riostra pretensada que va a la altura de la cimentación.
Bueno, ¿cómo es el tablero de este tramo atirantado? Es una estructura mixta, formada por elementos metálicos y de hormigón, como veis aquí, y vamos a ver aquí un poco cuáles eran los elementos principales. Entonces, los elementos portantes principales son estas dos vigas longitudinales que veis en rojo en los bordes de la sección, lo que llamaban edge girders. Luego teníamos unas vigas transversales, floor beams, con lo que se constituía un emparrillado de vigas longitudinales y transversales, lo que los anglosajones llaman tipo ladder, tipo escalera. Por cuestiones de redundancia que el equipo de diseño explicará con detalle a continuación, además de estas vigas longitudinales en los bordes, teníamos 3 vigas longitudinales intermedias que eran vigas de redundancia, porque había que dar un camino adicional a las cargas si alguno de los elementos principales portantes fallaba. Y luego teníamos en la parte inferior una chapa que cerraba toda la sección, porque es una sección abierta, formado, como digo, por un emparrillado de vigas. Entonces teníamos una parte no estructural en la parte inferior y en los laterales, que mejoraba la estética y también mejoraba el comportamiento aerodinámico de la sección. Todo se cerraba con la parte de hormigón, que estaba formada por unas losas prefabricadas que iban apoyadas en todas estas vigas metálicas, las juntas que daban cohesión y monolitismo a todos esos elementos prefabricados y, por último, la imposta que se ejecutaba in situ para cerrar completamente la sección transversal. ¿Cómo era la vinculación entre la torre y el tablero? Bueno, pues como veis en esta foto, el tablero se apoyaba en esas pequeñas mensulitas que le salían a las patas del mástil, y ahí había unos apoyos de disco que son muy habituales en Norteamérica que se encargaban de resistir las cargas verticales, y luego para las cargas transversales, pues aquí en la conexión con la torre teníamos unos neoprenos verticales que fijaban el tablero transversalmente. Desde el punto de vista longitudinal, en la torre de Estados Unidos teníamos un punto fijo, como veis esa mensulita donde se apoyaban verticalmente también hacía de tope longitudinal con unas ménsulas metálicas que le salían al tablero. Esto era en el lado de Estados Unidos, que era el punto fijo longitudinal, y en el lado canadiense teníamos unos sistemas de bloqueo provisional, que funcionaban exclusivamente como punto fijo para cargas rápidas, para sismo, para viento y para frenado, mientras que para acciones reológicas, térmicas, etcétera, no suponían ninguna coacción. Este tramo principal, este tramo atirantado, además de estos elementos principales que hemos visto, tenía 3 pilas de retenida en cada lado. Si os fijáis, los tirantes no tienen un espaciamiento regular, sino que cuando se acercan las pilas de retenida están más juntos por la dimensión del tablero, tenían que juntarse más los tirantes en esa zona. Por lo tanto, en las pilas de retenida había unas tracciones muy considerables. Así que todas las pilas de retenida tenían unos cables, unos tie-downs que anclaban las tracciones que existían. Bien, el sistema de atirantamiento os lo voy a contar brevemente, aunque la ponencia la firmamos con Dividac, pero bueno, me han pedido que yo, ya que estaba aquí, también cuente el sistema de atirantamiento, así que agradecemos a Dividac la deferencia. El sistema de atirantamiento está formada por 108 parejas, es decir, los cables van a los bordes del tablero, dándole por lo tanto la resistencia a torsión que no tiene la sección abierta tipo emparrillado que tiene el tablero. Están separados 15 metros, salvo en esa zona final que están más juntos, están separados 10 metros. Y claro, fijaros, un vano de 853 metros y unas torres de 220 metros de altura, pues dan lugar a unos tirantes larguísimos. 450 metros de longitud tenían los más largos, diseñados para 100 años de vida útil. Fijaros aquí cómo están anclados en el borde del tablero, en esas edge girders, en esas vigas longitudinales de borde, que eran los elementos principales. Y bueno, curioso, el sistema obviamente de Dividac de tirantes, de cordones paralelos, pero que en Estados Unidos y en Canadá no galvanizan los cordones, entonces es la triple barrera que nosotros comentamos siempre en Europa, allí es doble barrera, es decir, los cables están en una funda individual de PAD, rellenos con cera petrolera, pero no están galvanizados, porque no tienen una STM de galvanizado en caliente. Todos los tesados se hicieron con gato unifilar desde los pilonos, varias secuencias de retesado que ya os contarán. Y es interesante el asunto de los tirantes en estos puentes situados en zonas muy frías,
porque puede haber problemas serios con el hielo. La lluvia, la humedad y las bajas temperaturas hacen que se vaya creando hielo alrededor de los tirantes y que en un momento dado, cuando empiezan a subir las temperaturas, se caen y son verdaderas bombas sobre el tablero. Fijaros esta foto, ¿no? Aquí se ha caído un carámbano gigante, pues si pilla un coche, pues imaginaos el accidente que se produce. Entonces, es un tema muy importante, como digo, abordar cómo resolver este problema del hielo en los tirantes en las zonas frías. Tenemos el problema de los accidentes que se pueden generar y también tenemos el problema aerodinámico, porque todo ese hielo que se genera alrededor de los tirantes aumenta el coeficiente de arrastre y, por lo tanto, pues esto implica que los tirantes están haciendo frente a mayores cargas de viento, el peso del tirante es mayor y las necesidades de amortiguamiento aumentan porque el riesgo de galope es mayor. Entonces, el tema del hielo, como digo, es un problema muy importante en estos países y lo que se ha hecho en este caso es, en primer lugar, el sistema que denominamos pasivo, ¿no? Que es que la típica vaina helicoidal que usamos en los países templados, ¿no? que tiene un fileteado helicoidal, digamos que ese tipo de vaina genera trozos muy grandes de hielo, que cuando se caen son pedazos peligrosos. Entonces, en vez de ese tipo de vaina, se utiliza pues, lo que veis aquí en la diapositiva. Es una vaina que tiene como unos anillos paralelos, que lo que consigue este diseño de vaina es que los trozos de hielo que se forman son pequeños, nunca llegan a hacerse grandes y son pequeños, y si caen trozos pequeños, pues el problema de los accidentes y del riesgo para los vehículos desaparece. Y luego, además, en este puente se ha dejado previsto, por si hiciera falta, un sistema activo que consiste en un pequeño motorcito que se coloca en la vaina y que entonces la gira, como quien enrolla una cuerda, ¿no? Cuando tienes un carámbano que ves que va a caer, pues giras y se va enrollando la cuerda. Se ha dejado previsto por si hiciera falta y todo ello se decidirá pues, con un sistema que se ha implementado gracias a Dividac, un modelo ambiental predictivo que con los datos del pasado, digamos, de la lluvia, la temperatura y la formación de hielo, pues se puede hacer una previsión del riesgo que hay de formación de hielo para ver si se requiere instalar este sistema o no es necesario. Perfecto. Estos tirantes tienen, además de esta singularidad contra el hielo, pues como es habitual en los países anglosajones, una protección contra atentados, que es que en la parte inferior de los tirantes, hasta la cota +4 sobre el tablero, pues el tirante está rodeado de un tubo metálico de gran espesor, bueno, realmente 2 tubos metálicos entre los que se pone un elemento de protección adicional que soportarían cualquier coche bomba o cualquier tipo de atentado que hubiera en el tablero. Y luego, además, hasta la cota 7,5, por encima de ese tubo de gran espesor, se rodean los cordones con una manta ignífuga que protegería al tirante en caso de que hubiera un accidente y se declarara un incendio sobre el tablero. Todos estos elementos, como son difíciles de instalar y para no condicionar el ciclo de instalación y de montaje, se diseñaron con un sistema de doble caña, de forma que el tirante se instalaba, se tesaba y al final se llegaba y se iban colocando todos estos elementos adicionales. Por último, los amortiguadores fundamentales en estos tirantes de 450 metros de longitud. Todos los tirantes tenían amortiguadores viscosos. Los de mayor longitud, nada, me queda solo esta diapositiva. Los de mayor longitud con este sistema de marco que lo anclaba al tablero, y los de menor longitud con este sistema de tijera, pero en ambos casos era un sistema de amortiguamiento que controlaba las vibraciones tanto en el plano de los tirantes como en el plano perpendicular. Bueno, el estudio de la amortiguación fue hecho por Dividac y COBI y tuvimos en construcción alguna amago de vibración y tuvimos que instalar cables transversales para controlar que no hubiera problemas de vibración hasta que se colocaban los amortiguadores. Y nada más. Muchas gracias. Voy a dedicar unos minutos simplemente añadiendo a lo que ha expuesto Conchita Lucas, lo que fueron los retos iniciales en el proyecto, que como bien han dicho es un proyecto de diseño y construcción. Las bases estaban bastante establecidas en torno a la luz y de hecho daban la opción de que fuera o bien un puente atirantado, dado que estábamos en el entorno de los 800 metros, o un puente colgante.
El equipo de proyecto, seguimos, que es importante, ha sido un equipo de proyecto brillante a nivel norteamericano, y yo creo que el equipo español, lo que podemos decir es que hemos tenido el privilegio de participar y aportar ideas, yo creo ideas buenas a la ejecución del proyecto. Nosotros estábamos, y hay que decirlo, nosotros me refiero, Carlos Fernández Casado, FECOR, en UTE, dentro de los subcontratistas nominales del grupo de ICOM, constituyendo el grupo que se llamaba Conectando, en el término Bridging en Norteamérica, que incluso fue una idea que salió del equipo también español, y que de alguna manera tuvimos una participación bastante relevante en la solución final que viene ha expuesto Conchita Lucas. Lo que es importante es que desde el momento del concurso nos enfrentamos a un puente que tenía que ser un puente dentro del máximo rango, como hemos dicho, de los puentes atirantados que se habían hecho en el mundo, pero tenía que ser un puente muy competitivo, porque de alguna manera la solución, como lógicamente se plantea, tiene que estar basada en precio material y en precio de ejecución. Y de alguna manera el reto que planteamos es ir a una solución muy industrializada, ir a una solución mixta. De alguna manera, la solución mixta, como hemos visto, de doble viga y emparrillado de losa, los precedentes que existían en el mundo, uno realizado también por Dragados y por Ingeniería Española, que es el Queen's Ferry, que es un puente maravilloso, porque se trata de uno de los puentes mayores, el mayor puente y atirantado continuo de 650 metros de luz, pero era un puente mixto basado, como tenía tratamiento central, en cajones metálicos y con losa de hormigón. Y el otro antecedente mundial es el puente sobre el río Yangtze en China, que se trataba de un puente mixto de 700 metros, también con vigas de borde, pero vigas de borde cajón. Viniendo de alguna manera de la experiencia que también habíamos tenido con Dragados en Irlanda, con el puente de Waterford, planteamos que una solución muy competitiva podía ser arrastrar directamente la solución mixta de doble viga al rango de luces mayores que se habían hecho nunca. Pongo esta diapositiva que está extraída de la tesis de profesor Oliveira y Antonio Reis de Portugal, que hasta los años 2000 planteaban que los puentes mixtos con las distintas tipologías estarían en rango de luces de en torno a los 700 metros. Fijaros dónde se encuentra Gordie Howe. El Gordie Howe se encuentra fuera totalmente de escala en luz, pero también fuera de escala en el Beltez. Y desde el momento de la oferta, nosotros planteamos que esta solución podía ser perfectamente competitiva si se controlaba sobre todo un problema, que era el problema aeroelástico. Y la singularidad que tiene en la fase de oferta de este proyecto es que ya se hizo, porque era crucial, establecer un ensayo en túnel de viento seccional para verificar que esta sección era estable desde el punto de vista aeroelástico. Dado que la sección era estable desde el punto de vista aeroelástico, dimos el paso entre todos para desarrollar el proyecto. Otra singularidad fundamental de este puente, dada la esbeltez, es que lógicamente estábamos ya en el rango en el que tenemos que estudiar, que es conocido en la literatura, en los problemas de inestabilidad, porque estamos hablando de un tablero sometido a flexión compuesta y, por tanto, con una esbeltez muy alta íbamos a tener o vislumbrar problemas no lineales en el tablero. Luego entraremos que tuvo repercusión, sobre todo en el tablero y no en la torre. Y evidentemente, una vez adjudicado la obra, pues hubo que hacer todos los estudios aeroelásticos que son pertinentes en obras de este calibre, que son ensayos a nivel seccional, ensayos a modelo completo, ensayos también de torre libre para la situación constructiva y la solución directamente final. Es importante hacer mención que las frecuencias de vibración, tanto del modo torsional y del modo de flexión, estaban dentro del rango de 2, con lo cual no era peligroso, pero lo que es importante es que seguramente este puente hecho
en situaciones de huracanes, por ejemplo, pues seguramente ya tendríamos problemas aeroelásticos. Otra singularidad muy importante que estaba establecida en las bases de diseño y que entra dentro ahora mismo de lo que es el paradigma de estas grandes obras es el problema de la redundancia. De alguna manera, bien como ha explicado Conchita Lucas, desde el punto de vista de seguridad hay unos requisitos muy estrictos, posibilidades de fallos por atentados, pero también había que establecer también en las zonas que estuvieran sometidas a grandes tracciones caminos alternativos ante la producción de fisuras que no fueran controladas. De alguna manera, por ejemplo, había que estudiar los elementos sometidos a tracción el hecho de que cuál era, ante una rotura frágil, la amplificación dinámica que tendría una rotura de un elemento sometido a tracción, que es lo que viene en la figura. Además de que, lógicamente, las soluciones atornilladas eran unas soluciones mucho más interesantes y robustas para evitar la propagación de fisuras. Otro de los elementos fundamentales es el tema de durabilidad. Hubo que garantizar 125 años de durabilidad y así como está implícito también, y desde el momento del proyecto, se trata de un puente internacional que tanto a nivel de construcción como a nivel de diseño tenía que cumplir los requisitos norteamericanos y los requisitos canadienses, aplicando lógicamente todas las normativas correspondientes. Y en eso es importante que las cargas que tiene este puente no son cargas habituales, porque se trata de un paso fronterizo, que ahora, de hecho, con todos los problemas geopolíticos, se convierte en un puente crítico, en el que normalmente va a estar siempre lleno de camiones, y camiones muy pesados. Paso la palabra a Javier Millán, que va a continuar con los detalles del tablero. Bueno, buenas tardes. Continúo un poco con la explicación del tablero y algunas pinceladas sobre el diseño. El tablero tiene 36,7 metros de ancho. Se ha diseñado para que en el momento en que se abra al tráfico tenga una configuración de 3 carriles por sentido y un pasillo ciclista y peatonal de 3,6 metros de ancho. Luego hay una configuración, está previsto que se pueda ensanchar el ancho de tráfico hasta 4 carriles por sentido, y de manera que en el cálculo se ha tenido en cuenta esta configuración, que es la más desfavorable. Bueno, esto ya lo ha explicado un poco Conchita, la configuración del tablero, que tenemos 2 vigas principales longitudinales, 3 vigas secundarias longitudinales o redundantes, que las usamos para la comprobación de redundancia, y además también colaboran estructuralmente para acoger las fuertes compresiones introducidas por los tirantes. Luego tenemos la losa de hormigón, una losa de hormigón de 0,25 metros de canto, y luego tenemos un cerramiento no estructural que venía un poco condicionado por el cliente desde el punto de vista estético, pero que también ayuda desde el punto de vista aeroelástico. En definitiva, lo que es fundamental es que el tablero es muy, muy ligero. Eso luego tiene sus implicaciones en el diseño de la subestructura. Bueno, las vigas principales, de las vigas longitudinales, las principales laterales tienen 2,5 metros de canto, lo cual es muy esbelto para los 853 metros de luz que tiene el puente, y la longitud son 15 metros, que es la longitud de los segmentos de cada dovela de construcción y la distancia entre tirantes. Las vigas secundarias o redundantes tienen 5 metros de longitud porque van entre vigas transversales. Las vigas transversales se disponen cada 5 metros del lado de viga longitudinal principal a viga longitudinal principal, y las secundarias son las que se cortan al llegar a las transversales, y tienen un canto de 0,95 metros. Las vigas transversales tienen un canto variable con esta forma en lomo de asno,
el canto máximo son hasta 2,86 metros. Todas las instalaciones atraviesan estas vigas transversales, de modo que hay un montón de agujeros convenientemente rigidizados a lo largo de todo el puente. Y un aspecto fundamental que luego se comentará con respecto al proceso constructivo es que estas vigas transversales son extremadamente esbeltas. Aquí se intuye las secciones, es una viga de mucho canto y tiene unas alas muy estrechas, porque en condición de servicio, bueno, pues el ala inferior está traccionada, no necesita tener una anchura porque no tiene problema de pandeo, y la comprimida está arriostrada por la losa de hormigón trabajando en compresión. Pero eso tiene sus implicaciones durante el proceso constructivo, durante el montaje de los elementos. Con respecto a la losa de hormigón, como hemos dicho, son 25 centímetros de espesor, está formada por paneles prefabricados de canto completo y conjuntas que se hormigonan in situ entre los paneles y sobre las vigas longitudinales y transversales, para dar la conexión y proporcionar el comportamiento mixto. Y unos voladizos laterales in situ. Y lo que es fundamental, y que luego ahondaremos un poco más en ello, es las estrictas condiciones de durabilidad que impone aquí el cliente, fundamentalmente por el problema de las sales de deshielo. La configuración de apoyos las ha comentado un poco Conchita, aquí creo que se ven un poquito más de forma más esquemática. Tenemos apoyos verticales en todas las pilas y torres, tenemos una fijación longitudinal en la torre de Estados Unidos y un transmisor de impacto en la torre de Canadá para colaborar frente a acciones de viento, pero permitir las deformaciones impuestas. Y fundamental, el pretensado vertical para el tiro en los vanos de retenida. Bueno, hemos desarrollado modelos de cálculo muy en detalle de todo el puente, como no podía ser de otra manera, y además lo que ya no está normal es que dentro del propio equipo de diseño teníamos dos modelos generales del puente completo, uno en RM Bridge, que lo desarrolló AECOM, y otro en Sofistic, que lo hicimos en el equipo de Madrid entre Fernández Casado y Pecor. El modelo, todos los elementos de estructura metálica son elementos viga y la losa está modelizada con elementos tipo lámina. Y bueno, hemos hecho un montón de, como no podía ser de otra manera, un montón de modelos locales de detalle en todo tipo de singularidades que tiene el puente. Y para terminar, simplemente una pincelada más con respecto al criterio de diseño de los tirantes. Los tirantes vienen, bueno, como en cualquier puente atirantado, es fundamental controlar la ley de momentos a lo largo del tablero. En este caso, además, tenemos la singularidad especial en este puente, que es, podemos tener reacción de tiro entre el tablero y las pilas laterales, pero lo que no nos permitían era tener tiro al nivel de cimentación. Y entonces, el ajuste de fuerzas en los cables ha sido tratando de aunar todos estos condicionantes con un dimensionamiento de cables razonable. Para las torres, pilas y cimentaciones, comentar, como ha dicho Antonio, que el viento no es elevado y no hay sismo, pero tampoco es elevado. Eso facilita pues que el dimensionamiento de casi todos los elementos pues no es limitado, ¿no? Es somero. Entonces, en cada fuste hay solo 6 pilotes de 3 metros, están unidos por una riostra pretensada, y esos pilotes de 6 metros van a una roca que está a 30 metros extremadamente competente. De hecho, la máxima compresión en establecimiento último son 21 megapascales. Aquí el tope estructural no ha funcionado.
Y para la tracción, en cambio, como comentaba Javier, precisamente por ir a una roca, se hacía un rock socket, pero la capacidad de tracción era muy limitada, con lo cual eso sí que condicionaba tanto el diseño de estas cimentaciones como el diseño de las pilas del vano de aproximación. La torre, aparte de la escala, no es muy especial, son 2 cajones que se unen y un mástil superior, 220 metros, hormigón de 60 megapascales, y el acero en este caso, al contrario que el tablero, es estándar, excepto en la zona de cercana a las torres, donde es todo inoxidable, pero el resto todo es estándar. Y bueno, evidentemente es accesible ya, como cualquier puente moderno, por escaleras y ascensores, ¿no? El cajón de anclaje también, luego contaré cómo se ha llegado a este cajón de anclaje, pero es estándar, absolutamente estándar en puentes atirantados, una viga para los dos cables en un lado, otra viga para el otro cable en otro lado y un cajón. Acción mixta con el hormigón, y lo que sí es que no están unidos estructuralmente un nivel con el de arriba, solo tenían unas pequeñas pletinas para ajuste geométrico de conexión entre los cajones. Contar que esto, en realidad, bueno, nosotros al menos lo hemos hecho ya en Waterford, que es no poner riostra, nos la ahorramos, y no es un tema solo constructivo, que te ahorras pues aquí esta riostra a 30 metros o a 35 metros, sino que estructuralmente lo que pasa es que la fuerza de carga permanente de la torre es hacia adentro. Si aquí solo permites compresión, pues lo que pasa es que el viento solo va hacia afuera y el momento total es más pequeño que si lo conectásemos. Lo que sí que pasa, este detalle, entre nosotros a mí no me gusta mucho, pero bueno, esto le llamamos un bumper porque tiene un gap, tiene aquí un pequeño hueco, y entonces, como solo permite compresiones, pues el puente tiene aquí 15 milímetros, y cuando empuja para allá, pues empuja, y cuando empuja para el otro lado, se mueve. Y de hecho, unas cosas que hay que hacer durante el mantenimiento de la estructura es, como la torre se mueve hacia adentro, pues hay que controlar que este gap no se acodale, porque si se acodala, pues te puedes cargar, no te cargas la riostra seguro. Entonces, eso está dicho para que lo tengan en cuenta. Las pilas del barro tenido son 2 cajones, o sea, dos fustes, como son independientes, cada uno va guiado con los 4 tie downs que os ha contado Conchita, pero se garantiza la compresión en estado límite de servicio. En estado límite último se ha permitido un uplift, o sea, ahí se eleva como unos cuantos milímetros, y la guía de los apoyos se han diseñado para permitirlo. Y de nuevo, estas solo tienen, cada pila solo tiene un pilote de 3 metros que va hasta la roca. Las pilas de transición con el puente de aproximación, estas son mucho más complejas, porque tienen 2 fustes independientes, pero unidos por una riostra donde se apoyan las vigas del vano de aproximación de manera excéntrica, y eso hace que el diseño de esta pila, luego os cuento alguna cosa más, pero ha sido muy complejo. Solamente tienen un pilote, veis que el pilote está excéntrico respecto al fuste. Tienen también 4 tie downs, y el diseño, el problema del diseño es que al tener los tie downs, el tie down tiene un movimiento longitudinal, ¿no? Porque aquí hay una junta, esto es la conexión con el vano de aproximación. Y entonces esto rasga la pila. O sea, en la cabeza hay 2 agujeros para que el tie down se pueda mover longitudinalmente, y es justo por donde las fuerzas deberían ir de manera natural, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer ahí unas bielas que es casi una estructura en sí mismo, son un poco así. Pero bueno, al final hicimos las 2 para hacer un sistema de bielas muy complejo, y luego pues un modelo también para verificar estos modelos para cada uno de la transmisión de los esfuerzos, con un modelo de elementos finitos no lineal, con fisuración y toda la armadura. De los tirantes, decir que se diseñaron con PTI, Strength B, y todos los stoppers y desviadores tienen un radio 4300, de manera que el Strength B no condicione el Strength A en realidad, ¿vale? Al usar 4300, el Strength B deja de tener importancia. También comentar que se dejaron tienen vibraciones significativas, se dejaron vibrar libremente en servicio, es decir, para dimensionar el tamaño de los tubos guía, y en cambio en estado límite último se dejaba que tocaba, y si tocaba
a los tirantes que tocaban el tubo guía se le añadió unos stoppers para no dañar la vaina, pero sí que podía tocar en estado límite último. Decir que las rotaciones en los tirantes largos pues es lo que tiene, son muy grandes, son mayores de 25 miliradianes, que es un poco el límite 25 ensayado. Y bueno, como una solución que tampoco quizás es la ideal, pero como el giro positivo y el negativo eran distintos, pues lo que hicimos fue, en los más largos, el tubo guía no es paralelo a la catenaria, sino que tiene un pequeño offset que hace que el positivo y el negativo sean iguales, pero los dos más pequeños de 25 miliradianes, y entonces no hubo que hacer ningún test ni hacer nada más. Los tie-downs han dado mucha guerra, porque complican todo mucho. Uno de los problemas es que tienen movimientos longitudinales de más o menos 1 metro, ¿vale?, en estado límite último. Eso rasga totalmente la pila y además tiene unos efectos no lineales muy grandes, porque tienen 20 metros de longitud. Si a 20 metros le metes 1 metro en esta dirección, pues el efecto no lineal es casi del 30% de la capacidad del tirante, solo se va en ese efecto que es no deseado, ¿no?, pero está. Y además el otro problema con estos movimientos longitudinales tan grandes es que tienes rotaciones muy grandes, hasta 60 miliradianes en estado límite último. Entonces, eso, de nuevo, aquí se soluciona con radio de 4300, y al final es longitud del acoplador, no hay problema, o sea, simplemente es cuestión de longitud, ¿no? Lo que sí que se hizo es, Dividag hizo unos ensayos, porque claro, aquí las presiones, tienes el giro para lo que es el cordón está solucionado, pero el giro, lo que es para las presiones, pueden ser excesivas y dañar la vaina de protección. Entonces, Dividag hizo una serie de ensayos para demostrar que con esas presiones y con su sistema pues no había problema, ¿vale? Redundancia, esto es interesante para las torres. Al final, intentar hacer esta viga redundante es complicadísimo, porque empiezas a poner chapas por todos los lados, tornillos, o sea, atornilladas, y empezábamos a llegar a una solución que era dantesca. Si la vieseis, estaríais de acuerdo conmigo. Al final lo que hicimos fue dejar romper la torre, es decir, si se rompe esta viga, pues se pierden estos dos tirantes, y el tablero es el que da la redundancia, que no tiene problemas, porque si pierde uno puede perder dos, porque como no tiene ninguna rigidez a torsión, lo que se pierde en un lado me da igual que se pierda también lo mismo en el otro, ¿no? Y si se rompe el cajón por aquí, pues se pierden los 4 tirantes, ¿vale? Lo único que no puede pasar es que se rompa lo que es la estructura de hormigón, pero pierde los 4 tirantes y ya está. Y eso simplificó y hizo que este cajón pasase a ser estándar. Para los tie-downs, en cambio, esto es una planta donde están los 4 tie-downs, aquí estaría el eje de la pila, y veis que es un pequeño infierno, porque ahí no podíamos perder toda la pila, no aguantaba la estructura, y entonces están diseñadas estas 4 ménsulas conectadas aquí y aquí, de manera que para cualquier rotura de estas chapas, como mucho pierdas uno de los tirantes, nunca más. Para la torre, simplemente decir que hicimos el cálculo no lineal con una deformada de un milavo que venía en los pliegos, que esos son 220 milímetros en la punta, pero el incremento de esfuerzos fue como, o sea, la amplificación de esfuerzos no era muy grande, 1,20, 1,30, ¿vale? Y contar que para los transmisores de impacto, en cambio, el dimensionamiento ha sido muy complejo, porque RWI hizo los cálculos de buffeting en el dominio del tiempo, y entonces acabamos metiendo en ese cálculo de buffeting los shock transmission unit y viendo las cargas que tenían, y porque cuando lo haces fino, pues resulta que cuando esto se mueve longitudinalmente, la rigidez de esto aumenta y la rigidez de esto baja. Entonces, hay una serie de juegos que, dependiendo de la situación, y fue muy complejo, ¿vale? Y de hecho, al final, cuando se hicieron carga de fatiga con vientos bajos, lo que se vio es que no había manera de que entrase, y al final Taylor Devices lo que hizo es un filtro para movimientos pequeños que no se enterasen, porque si no, no funcionaba. De hecho, Taylor Devices, realmente esto no es un transmisor de impacto con un alfa 2 o mayor que 1, sino en realidad ellos prefirieron diseñarlo como un amortiguador. El alfa es, no me acuerdo, pero es 0,15 o 0,20. Ya para terminar, para la construcción de la torre se puso un puntal que luego se quitó, se dieron contraflechas transversales,
pero no se dieron contra flechas longitudinales, ¿vale? Usando las tolerancias de un milavo usadas en el cálculo no lineal, pues al final la azul es como está la estructura ahora al final de la construcción, y a tiempo infinito, después de 125 años, seguimos estando dentro del milavo. Y también como particularidad es, bueno, entonces desde el punto de vista, se construyó vertical, pero como se empezaron a poner tirantes antes de haber acabado, pues al principio era vertical y luego empezó a ser tangente. El proyecto del tablero, del puente principal. Bueno, voy a comentar brevemente la geometría, el problema que hemos tenido, el problema por culpa de la esbeltez, de esta esbeltez tan tremenda que tiene el tablero del puente. Voy a explicar un poco más la redundancia, los criterios de durabilidad que han condicionado muchos de los aspectos del diseño del tablero y la prefabricación. Bueno, la sección ya no la conocemos, así que voy a ir un poco más rápido. Vale, lo que hemos comentado es un tablero muy esbelto, con lo cual al final el tablero de un puente atirantado está fundamentalmente sometido a fuertes compresiones, de manera que es necesario hacer un análisis no lineal, es fundamental. Entonces, lo que hemos hecho para el cálculo ha sido, en primer lugar, hacer un cálculo lineal. Con ese cálculo lineal identificamos cuáles son las secciones críticas del tablero y cuáles son y para qué combinaciones. Luego, para cada una de esas secciones críticas, lo que hacemos es calcular los modos de pandeo que activan, que deforman esas secciones críticas. Las introducimos en el cálculo, hacemos un cálculo no lineal en segundo orden, incluyendo unas imperfecciones que son el modo de pandeo correspondiente a la sección correspondiente para la combinación correspondiente escalada. Y con eso obtenemos el flector amplificado y se comprueba la sección. Bueno, esto que, como ha explicado Juan Antonio, para la torre no era especialmente problemático, para el caso del tablero hemos llegado a tener momentos amplificados de más del doble del momento de primer orden. Aquí, por ejemplo, se puede ver un ejemplo de cálculo en el cual tenemos el modo de pandeo, un modo de pandeo para las secciones de tablero en esta zona. Entonces, esta es la imperfección que nosotros introducimos, escalada, y los momentos de primer orden, que serían a positivos y a negativos las líneas azules, los de segundo orden serían los rojos, de manera que tenemos amplificaciones muy importantes. La redundancia. Bueno, la redundancia es fundamental en Norteamérica, de hecho hay documentación específica para diseñar según los criterios de redundancia. Entonces, como ha explicado antes Antonio, se trata de que los elementos que puedan sufrir tracciones, evitar la rotura frágil. Y entonces, ¿cómo se puede hacer? Se puede proporcionar la redundancia interna, que es la que tiene cualquier viga, por ejemplo, por ser hiperestática, ¿no?, que puede fallar una sección, pero tiene capacidad de redistribución, o puede ser una redundancia externa, porque lo que se hace es que se proporciona en el diseño un camino de carga alternativo en el caso de que haya rotura de una sección y no haya colapso. En el caso de que no se pueda proporcionar en diseño esa redundancia, pues entonces los elementos se consideran lo que llaman Fracture Critical Members, que significa que tienes que cumplir unos requisitos especiales en la fabricación del elemento, en las soldaduras y demás, lo cual es, bueno, digamos que como no has conseguido la redundancia, pues tienes que asegurarte de que no tengas esa rotura frágil. Bueno, entonces, aquí es donde el uso de estas vigas secundarias o de redundancia que hemos llamado son fundamentales, porque lo que hacen es, en el caso de una rotura, por ejemplo, de una viga principal, pues lo que hacen las vigas transversales es activan estas vigas longitudinales adicionales, redundantes, que consiguen puentear la carga y volver a introducirla en las vigas longitudinales a los lados de la rotura. Y en el caso de la rotura de una viga transversal, pues un poco lo mismo, ¿no?
trabajarían las vigas transversales en voladizo y las vigas longitudinales son capaces de activar el resto de vigas transversales. Los requerimientos de durabilidad han sido especialmente condicionantes porque la vida útil de la estructura son 125 años, pero sobre todo y fundamentalmente el cliente ha impuesto que no se admiten tracciones en combinaciones de servicio en la losa en la zona bajo el tráfico. Pero la zona bajo el tráfico es prácticamente todo el ancho del puente. De modo que no podemos tener tracciones en servicio. Bueno, pues entonces eso implica que el hormigón es de 70 megapascales, lo cual, bueno, es un requerimiento resistente, pero además es también ha condicionado la fabricación, el diseño de la mezcla y las armaduras pasivas, todas las armaduras pasivas que se han dispuesto en la losa del tablero son de acero inoxidable. Los recubrimientos, además, son también importantes, son 50 milímetros en cara inferior, pero son 70 milímetros hasta 80, realmente son 70 el mínimo porque hay 10 milímetros adicionales de espesor de sacrificio por tema de repavimentación y demás. Bueno, repavimentación que no es pavimento, la capa de rodadura es un hormigón modificado con fibras de látex que se añaden al agua de amasado y lo que hacen es que mejoran en gran medida la durabilidad de este hormigón. Ahí la relación agua-cemento es más baja, con lo cual hay menor fisuración plástica y por retracción. El hormigón, esta capa de hormigón es más impermeable y además tiene una mejor adherencia al hormigón de la losa estructural. Bueno, fundamental, hemos dicho que no se permitían tracciones en la losa en servicio, ni en dirección longitudinal ni en dirección transversal. Entonces hemos tenido que introducir en diseño, porque la fisuración en el hormigón es imposible de evitar si no es con pretensado. Hay un pretensado transversal cada 1,25 metros, es decir, estamos hablando de una locura de tendones. Son vainas planas con 5 cordones por vaina. El detalle normal es anclar el pretensado en el borde de la losa y donde tenemos los tirantes, el blister del tirante, pues hemos tenido que meter un blister y anclar por debajo. Además, tenemos que introducir pretensado longitudinal, este no está generalizado, está solamente en las zonas donde las compresiones son menores, en el centro de vano y en los extremos del puente, donde bajan las compresiones introducidas por los tirantes. Hemos diseñado este pretensado longitudinal. La durabilidad también afecta a todos los elementos de anclaje que hay que disponer en la losa, todos tienen que ser de acero inoxidable, hay que disponer un montón de elementos porque hay que anclar las barreras de tráfico, barandilla antivandálica, farolas, pórticos de señalización y demás. Entonces, el problema es que todos esos elementos suelen tener una basa metálica que es de acero galvanizado, mientras que el anclaje en sí que se introduce en la losa tiene que ser de acero inoxidable, con lo cual en todos los casos hemos tenido que disponer unas arandelas especiales aquí que aíslen ese contacto entre el galvanizado y el inoxidable y evitar la corrosión por par galvánico. La prefabricación. Fundamental, se diseñó la losa prefabricada con canto completo para facilitar la construcción, ¿no? Pero claro, es un arma de doble filo, quiero decir, la prefabricación tiene que ser perfecta para que no te suponga problemas durante la construcción en lugar de ayuda. Bueno, se diseñaron los paneles para facilitar la fabricación, intentando homogeneizar lo máximo posible. Hay 3 paneles
de las mismas dimensiones y un panel de una dimensión un poco menor. Hay muchos subtipos porque luego hay paneles que tienen el anclaje de las barreras, hay paneles que tienen sumideros, hay paneles que tienen blister de pretensado y demás. Bueno, pues todo eso habría que fabricar los paneles de acuerdo a esa geometría. Los paneles se colocan apoyados, se apoyan en las vigas transversales con el típico bedding strip que se usa en Norteamérica, pero por span en las vigas de redundancia, de modo que el peso propio entra, se puentea longitudinalmente y luego ya funciona apoyado en los 4 bordes para las sobrecargas. Hay geometrías especiales porque el puente tiene curva al final en los extremos, en la zona de la junta de expansión, tiene curva cuando llega a los viaductos de aproximación, con lo cual aquí las vigas transversales van abanicadas, la geometría de los paneles es diferente y además es trapezoidal y además tenemos variación de la pendiente transversal, con lo cual el apoyo es alabeado entre las vigas transversales y se ha tenido que introducir una geometría con una especie de charnela, digamos, para poder adaptarse a ese apoyo alabeado. Y aquí está la madre del cordero del problema con la fabricación, y es que en las juntas entre paneles, en estas juntas que se hacen in situ para la conexión con la estructura metálica, bueno, pues estas juntas tenemos que conseguir continuidad de armadura en la losa, para lo cual se han diseñado estos solapes en forma de loops. Estos, a su vez, no pueden chocar entre ellos y no pueden chocar con los conectadores. Gracias a que hemos tenido que introducir el pretensado por condiciones de durabilidad, eso ha hecho que estas armaduras puedan ser relativamente bajas, porque son al final barras del 16 cada 15 centímetros. Pero aún así hay que coordinar toda la geometría. Y luego además todos estos bordes de la losa, como tenemos que pasar el rasante entre el hormigón y la estructura metálica, pues dependiendo de la zona en la que estemos, estos bordes tienen que ser rugosos o tienen que ser dentados. Sí, para conseguir que todas las armaduras casen y no haya interferencias, la obra contrató a una empresa que se modeló todo el tablero, toda la geometría y todas las armaduras en 3D, de manera que pudieran disponer las armaduras sin interferencias y detectar todo tipo de problemas que pudiera haber. Con lo cual, hemos tenido que, digamos que esta empresa, a partir de los planos de diseño, generó ese modelo 3D que cada vez que han detectado interferencias, que lógicamente el nivel de detalle de un proyecto de diseño no alcanza, pues hemos tenido interacción con ellos para conseguir ir resolviendo todo ese tipo de problemas. Ese modelo 3D además sirvió para generar directamente los planos de taller, tanto de geometría como de armadura, y que nosotros nos ocupamos de revisar también. Y la prefabricación tuvo el reto, ¿no?, para el prefabricador de tuvo que preparar unos encofrados especiales que fueran capaces de situar la posición de las armaduras, que luego no tenían que chocar con las de los paneles adyacentes, el posicionamiento de los anclajes que se dejaban embebidos para luego anclar la barrera, los dientes del rasante y las vainas de pretensado. Otro problema fundamental era que las vainas de pretensado tenían que ser continuas en las juntas, de manera que la colocación de un panel, la colocación de otro, no solo la vaina tenía que estar perfectamente situada durante la fabricación, sino que a la hora de colocar el panel, el panel tenía que quedar perfectamente en su sitio para que las vainas quedaran alineadas y luego se pudiera enfilar el pretensado. Construcción, simplemente unas ideas. Se hizo primero el vano lateral en pilas temporales, y el problema de estas pilas temporales es que, como os he contado antes, resisten compresión pero tracción casi nada, y entonces eso ha condicionado todo el proceso, ¿no? Entonces, primero se hizo todo el vano el vano lateral, y luego el vano principal, pues para este tipo de puentes absolutamente estándar.
primero el acero, luego primer tesado, el hormigón, segundo retesado y luego el tesado del vano retenida fuera de ciclo. En principio, estos tirantes eran simétricos, o sea, se tendría aquí 10 y aquí 10, ¿no? El problema que hay es que si yo teso estos tirantes a la misma carga que esta, se quedan sin carga las temporary piers, y como no, cuando viene el viento tiene mucha tracción, con lo cual lo que tuvimos que hacer es estos tirantes los tesamos a menos carga, para dejar parte de la carga aquí. ¿Eso qué hace? Pues que los momentos en la torre aumentan según voy avanzando, y esto fue un problema, es fisuración excesiva, y entonces lo que hicimos al final es que en vez de tener 10 aquí y 10 aquí, avanzamos más tirantes aquí, y aquí había 10 y aquí 13. El otro inconveniente es que yo no podía ir quitando las temporary bends según avanzaba, porque si yo he quitado 3 temporary bends, cuando viene el viento, el cuarto no aguanta. Entonces los dejamos todos, llegamos prácticamente, no al final, pero a 23 de 27 dovelas, y entonces se quitaron todos. Como consecuencia de todo esto, lo que pasa es que las cargas en los tirantes no son las que queremos, y hubo que hacer un retesado de todo el puente, en general, prácticamente de todos los tirantes, ajustar, no por errores, sino ya previsto, ¿no? Contaros que las vigas transversales, como os ha contado Javier, son extremadamente flexibles. Y esto insistimos muchísimo a BNA, que tuviese mucho cuidado durante el montaje, y antes de incluso conectarlas con las edge girders, que hay que hacer un pequeño force feed, hay que conectarlas con las vigas de redundancia, antes por supuesto de soltarlas de su peso, luego las conectas con las edge girders y luego ya las sueltas de la grúa. El eliminar todas las pilas a la vez hace que sea una estructura extremadamente hiperestática, la armadura de tablero es muy pequeña, eso hace que haya sido una labor un poco de orfebrería. Hay tirantes que hemos tenido que tesar 5 veces, porque si yo teso mucho, pues me salen momentos negativos en las pilas y me paso de tracciones, entonces, sobre todo en el vano lateral, ha habido que ir poco a poco. Primero hacía un primer tesado, luego más adelante otro, luego lo mismo. En el retesado ese general, después de las pilas de retenida, ha habido que hacerlos incluso en 2 fases, ¿no? Y luego las contraflechas, pues son 25 metros, ¿vale? Claro, realmente esto no es una contraflecha, es una geometría de fabricación, porque durante la construcción eso viene porque aquí hay momentos flectores, entonces aquí sí que hay curvatura, pero aquí prácticamente recto, que no hay flectores, ¿no? Lo que sí que pasa es que cuando vas construyendo, la máxima distancia entre lo que es el tablero y la geometría de referencia es pequeña, es menos de 1 metro, ¿vale? Y eso nos lleva a este debate, que es esto ha sido para nosotros uno de los debates más grandes. Cuando HNTV está haciendo la revisión independiente, ellos hacen un modelo no lineal geométrico con elementos tipo tirante. Nosotros, CFCF Core, estábamos haciendo un lineal geométrico y con las barras eran tirantes articuladas, y eso sí, usábamos el módulo ERST iterativo, es decir, lo corríamos 2 veces, a la segunda ya convergía, y entonces a la segunda el modelo de Ernst lo ajustábamos con lo que habíamos visto en la primera. Ellos hacen su modelo, no llegan al nuestro y dicen que nosotros lo hemos hecho mal, ¿no? Entonces tenemos que hacer el modelo, digamos, el suyo, hacemos el suyo una vez que ya hemos acabado el nuestro, y demostramos que queda lo mismo, ¿vale? Estas son las fuerzas en todos los tirantes al final del proceso constructivo. Esto es la evolución de las cargas en tirantes durante el proceso constructivo. Todo va cuadrando. La contraflecha sí que también en los 3 modelos también es equivalente. Eso sí, hay que tener cuidado porque cuando tienes un movimiento vertical muy grande, lo que te pasa es que, y estás en lineal geométrico de 25 metros, lo que te pasa es que estás como alargando el tablero. Entonces, sí que tuvimos que ajustar la contraflecha longitudinal, hubo que tener esto en cuenta, pero una vez que lo tuvimos en cuenta, también perfectamente válido. Y esto para mí es la gráfica más significativa. Esto es la distancia entre la punta de la dovela y la geometría de referencia, que sería el 0, a lo largo de un ciclo completo, ¿no? Entonces se ve que cuando yo pongo la estructura metálica, el rojo, que es el no lineal, baja más, pero en cuanto teso, lo llevo a su sitio. Cuando pongo el hormigón, el rojo baja más, pero cuando teso lo llevo a su sitio. Por eso, en fases intermedias, el no lineal me da un comportamiento un poquito distinto,
pero a mí me da igual las fases intermedias, porque yo cuando analizo es aquí y además el acumulado se mantiene. Si vemos, esto era la dovela 15, esto es la dovela 24, pues en la dovela 24, como veis, tirantes más horizontales, este efecto es mayor, pero al final sigo estando igual de bien. Conclusión, que los modelos, en el caso porque os hemos contado el no lineal en servicio, que más de 2, o sea, el factor más de 2. Pero en proceso, claramente el modelo 1 es el más conveniente porque tienes un control del modelo sencillo y sobre todo es rápido. HNTV, el revisor, no llegaba, iteró y llegó, pero tardó meses, ¿vale? Nada, el seguimiento del proceso constructivo, evidentemente, para un puente de este calibre es muy importante. Sin embargo, bueno, como también ya ha comentado Juan Antonio, los datos que recibíamos eran una vez por ciclo de ejecución. Entonces, una vez se montaba la estructura metálica, recibíamos de obra el levantamiento topográfico. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos en taller ya se hacía el montaje en blanco y por lo tanto colocaban las vigas metálicas como vinieran. Y una vez teníamos el dato del levantamiento topográfico, lo que hacíamos era evaluar las sobrecargas que había sobre el tablero, que efectivamente, o como puede ser habitual, no coincidían con las que se habían establecido en diseño, que podían ser en el diseño del proceso constructivo. Por lo tanto, teníamos que, con el modelo de cálculo, corregir las cotas que nos daban, y también se producían retrasos en la construcción o adelantos cuando nos pedían que a lo mejor tesar un tirante del vano lateral, o a lo mejor no había ejecutado algún panel de revestimiento que ya estuviera planificado previamente. Por lo tanto, todo eso se añadía a los datos que se habían facilitado desde obra y se proyectaba a la apertura del puente todas las fases que quedaban, de tal forma que pudiéramos chequear que llegase a esa geometría de referencia de diseño del puente, o viésemos que efectivamente se hubiera producido una desviación y por lo tanto hubiera que variar ligeramente los retesados. Entonces, otro factor a tener en cuenta dentro de esa evaluación de la geometría a la que queríamos llegar era la temperatura. La geometría de referencia se establecía la temperatura también de referencia a 15 grados. Y bueno, como podéis ver esta foto de cuando llegamos el 15 de enero de 2024, el río Detroit congelado, 15 grados bajo cero, pues es un factor que tiene importancia. ¿Qué pasa también? Que cuando tú analizas lo que se ve ahí es un medio puente, las deformaciones de medio puente. Cuando tú analizas el puente en tu modelo de cálculo con una variación de temperatura constante, porque, claro, obviamente los levantamientos topográficos se hacían descartando el efecto del gradiente al hacerlo a primera hora de la mañana, cuando tú calculas, obtienes que en ese medio puente el efecto de la temperatura es casi cero. Se produce una deformación homotética y la deformación vertical es casi nula en la punta. Pero cuando tuvimos la oportunidad de medirlo en la realidad, obteníamos esta curva de aquí con casi 10 centímetros. Entonces, claro, eso tiene una relevancia importante, a lo mejor, 10 centímetros arriba, abajo, pero también cambia el giro y la proyección hacia el centro de vano podría llegar a ser muy importante. Bueno, no me enrollo, podemos hablarlo si a alguien le interesa. Estuvimos haciendo un análisis de datos que teníamos, optimización para obtener que el principal problema era la diferencia de temperatura, la inercia térmica de cada uno de los elementos del puente. Los cables, la temperatura evolucionaba muy parecida a la temperatura del aire, sin embargo, las torres más masivas o el hormigón de la losa, no. Tampoco no teníamos sensores de temperatura, así que, bueno, esto es una cocina que funcionó, había problemas también de sobreoptimización, pero bueno, es una idea, es transmitir que en estos puentes ya el efecto de deformación vertical debido a la temperatura y solo por variación constante de temperatura, no gradiente, puede ser importante. Y bueno, simplemente ya para abreviar, el procedimiento de trabajo, había muchas hojas Excel, una bastante locura en general, scripts con miles de líneas de código para procesar toda la información,
se generaban gráficas, más gráficas, gráficas, porque al final, claro, una batería de datos no la podemos analizar, no somos capaces de verlo, pero en cuanto tenemos unas gráficas, y que si son elegantes, pues mejor, vemos rápidamente si hay algo que no esté cuadrando. Entonces, con esa información solo añadir ya para acabar que los desplazamientos de este puente son brutales. Aquí hablamos en una fase de, estoy dibujando medio puente, el centro de vano aquí, la fase de colocación de paneles prefabricados de la dovela 26, casi 1 metro de desplazamiento hacia abajo en la punta. Y el retesado después, 1,3 metros hacia arriba. Entonces, bueno, a la mínima que tenemos pequeñas variaciones entre nuestro modelo de cálculo, pesos o alguna otra incertidumbre, no perdemos el control. Entonces, bueno, se estuvieron haciendo análisis paramétricos de cómo afectaba la rigidez, y aquí solo mostrar pues, que en una fase especial de la retirada de pilas temporales, pues había la preocupación de que la geometría en el vano lateral había como una sobrelevación, pero efectivamente luego se bajó, si lo podéis apreciar, al quitarlas baja un poco el vano, y bueno, la verdad es que la geometría quedó razonablemente bien, después de sobre todo esta fase y todos los retesados, se encaró hacia el cierre y efectivamente bueno, el puente se pudo cerrar con éxito. Simplemente ya para terminar, ha habido mucha gente que ha trabajado en el proyecto, que ha sufrido mucho, ha dedicado mucho tiempo, y todos los que no han podido presentar pues están Hugo, Borja, Antonio Leucadio, Alejandro, Javier, Santi, Alberto y Andrés, que queremos agradecerles su esfuerzo y nada, muchas gracias por escucharnos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Ríos y he sido el director de construcción en el lado de Canadá. Trabajo en dragados. Más alto, vale. Voy a focalizar mi ponencia básicamente en los métodos constructivos, problemas que hemos tenido a lo largo de la obra, también algunas curiosidades acerca del mercado norteamericano en cuanto a unions o problemas diversos que hemos tenido. Empezando por la cimentación, al margen de lo que han explicado mis compañeros, quiero resaltar que los pilotes de la pylon, del pilono, son de 3 metros de diámetro, como han dicho, 35 metros de profundidad y un rock socket de 5 metros. Pero tienen una característica especial que dificulta su ejecución, que es que al llegar a los 15 metros nos encontramos un acuífero confinado con presión artesiana, y es necesario, o fue necesario, durante la ejecución mantener una columna de agua de 6 metros para compensar las presiones y poder continuar con la excavación. Esta mancha que vemos aquí no es bentonita, es simplemente agua, pero esto dificultó tanto la excavación como el hormigonado. Todos estos pilotes se hormigonaron con bomba, algo poco convencional. Bomba más tremi, pero bomba. Aquí resaltar simplemente que el test drill shaft, el OSEL, que usamos para verificar las condiciones, las características geológicas y geotécnicas asumidas en el diseño, se usó a su vez para cimentar la grúa torre, después de haber inyectado con grout la célula. En cuanto a las torres, quiero resaltar que en todos los métodos de trabajo, en todos los Construction Work Plans, se mimó con todo lujo de detalles los sistemas de acceso, los sistemas de safety. En cuanto a la traducción, quiero diferenciar entre safety y security. En español solo usamos el término seguridad. Cuando hablo de safety me refiero únicamente a seguridad y salud en el trabajo, no a security, que sería seguridad en cuanto a actos antivandálicos o antiterroristas. Entonces, en todos los Construction Work Plan hemos tenido en cuenta la caída de objetos, la caída de los trabajos en alturas, la protección frente a caída de objetos y todo eso. Esta me la salto, ya se habló de la viga Riostra que une los dos encepados.
Aquí simplemente resaltar la estructura de acero que hizo falta construir para proporcionar la geometría a toda la ferralla, nada nuevo. La pylon, que es una Y invertida con 220 metros de altura, es prácticamente toda hueca, solamente en la base o a la altura del tablero, son secciones sólidas. Se puede subir y bajar por escalera, se puede subir y bajar con ascensores desde la altura del tablero hasta la punta. Y esto lo menciono porque en Canadá es completamente obligatorio durante la ejecución mantener siempre 2 sistemas de acceso. Eso es un condicionante adicional a la hora de trabajar con las trepas, que explicaré a continuación. A ver, una fase intermedia, utilizamos arriostramientos que se eliminaron, se desinstalaron una vez llegamos al crotch, que es la unión de la Y en este punto. Aquí me voy a parar un poco más. Esta es la trepa, lo que le llamábamos el jump form. La trepa cuenta con 4 niveles. El primer nivel es el que se utilizaba para hormigonar. Aquí otra vez el detalle de esa protección para evitar que a alguien se le vuele el casco o se le caiga el teléfono móvil. El siguiente nivel es el nivel en el que se usaba para instalar la ferralla o para cerrar los paneles de encofrado. El tercer nivel era el nivel en el que se operaban los motores eléctricos que hacían posible el salto de la trepa. Y el último nivel, que prácticamente no hemos usado, era la última oportunidad para hacer cualquier tipo de reparación, de touch-up en el hormigón. Aquí simplemente una simulación de cómo funciona la trepa. Quiero resaltar que hemos probado en obra todas las posibles combinaciones, saltar tanto la trepa interior como la exterior y después introducir la armadura, saltar primero la interior, introducir la armadura y luego saltar la exterior. Al final, esta que estoy mostrando ha sido la que nos proporcionó mayores rendimientos. Para hacer el salto esperábamos a que el hormigón tuviese 10 megapascales, algo que sucedía al día siguiente sin problema. El requerimiento del diseñador de la trepa eran solo 6, pero bueno, teníamos un margen ahí porque además era muy fácil de conseguir. Como podéis ver, toda la trepa estaba protegida, algo que facilitaba mucho obtener las temperaturas junto con calentadores durante el invierno. También quiero señalar la necesidad de prefabricar la ferralla, algo que fue posible en la parte inferior del pilono, en esta parte de aquí, donde no teníamos armarios metálicos, que es la parte superior. En la parte inferior pudimos prefabricar y obtener ciclos, el mínimo fue de 5 días entre puesta y puesta. En esta foto quiero destacar la diferencia de alturas entre la trepa sur y la trepa norte. Como os podéis imaginar, a medida que vamos subiendo en altura, la pasarela que une ambas trepas, que es una pasarela pivotante en una de ellas, tiene más y más inclinación. Lo que es en principio una pasarela, en las últimas puestas antes de llegar al crotch, se transforma en una escalera. Aquí podemos ver cómo en la norte ya estábamos preparados con la trepa interior ya saltada, la instalación de la ferralla, y no podíamos hacer el jump, no podíamos hacer la trepa hasta terminar con el hormigonado. Veis aquí el distribuidor, estábamos en pleno proceso de hormigonado. No podíamos hacer este salto porque si lo hiciésemos, esta gente que está aquí solamente tendría un método de acceso a la obra, que sería el fuste sur.
Y como he dicho, sí, era obligatorio mantener siempre como mínimo 2 métodos de acceso a obra. Como norma, de forma habitual, contábamos con 3 o incluso 4. El sur, el norte, el elevador, vemos aquí el mástil del elevador, y en Canadá quiero resaltar que es legal utilizar la grúa torre con cesta como medio de acceso, o como medio, bueno, no como medio de acceso, como medio de rescate, o si tienes que hacer algún trabajo especial, puedes usar la tower crane, la grúa torre, con una cesta. También destacar que el mástil del elevador lo usamos para instalar la línea de hormigón para hormigonar la pilona. La bomba estática que usamos funcionó desde el principio hasta los 220 metros de altura, algo que no es muy fácil, pero el hormigón, la homogeneidad que teníamos y el bombero que tuvimos en la estática lo hicieron posible. Es algo habitual también en Canadá el respeto por los aborígenes, por las First Nations. En la obra se hizo un concurso para decorar todos estos paneles que protegían la trepa, eso en el lado de Canadá. En el lado de Estados Unidos también se hizo un concurso, en vez de con las First Nations, lo decoraron con emblemas de los Iron Workers. Son diferentes culturas que se pueden ver en un mismo puente, la diferente forma de pensar de Canadá y Estados Unidos, a pesar de que Windsor es una ciudad hermana de Detroit. El uso de drones es una práctica común ya en obras para el control, para ver el estado. Quiero destacar que en Canadá es especialmente importante el uso de drones con cámara térmica, lo probamos en la obra. Durante el invierno es preciso precalentar todo el hormigón, toda la ferralla. Antes de hormigonar es obligatorio mantener la temperatura mínima por encima de 5 grados. Y después del hormigonado también hay que mantener la temperatura 5 días, 7 días, depende del elemento, para evitar que el hormigón se congele antes de que adquiera la resistencia. Sobre los vanos de retenida, como ya se ha dicho, bueno, no, eso no se ha dicho. Este proyecto fue concebido inicialmente como equilibrio en voladizo, balance cantilever. Durante la fase de ejecución se decidió hacer un cambio y ejecutar todo lo que es el lado tierra, todo lo que son los vanos de retenida, ejecutar pórticos temporales para soportar todo el tablero de esta zona. Las ventajas de hacer eso son básicamente mejoraron el camino crítico al poder ejecutar una unidad de obra sacándola fuera del camino crítico, una curva de aprendizaje no solo para los montadores de obra y para los operarios de las grúas, sino también para los equipos de calidad, para seguridad, para el cliente, ¿por qué no? Otra ventaja adicional es concentración de recursos que no son ilimitados en cuanto a trabajadores. Hay una carencia brutal de personal cualificado también en Canadá y en Estados Unidos. Concentración de recursos, una vez llegamos con el pilono a la altura necesaria o suficiente para poder empezar a instalar los cables, podemos focalizar todos los recursos que tenemos en montar el tablero sobre el río y en montar los cables. No tenemos que dedicar ningún recurso a instalar la estructura metálica o los paneles prefabricados de hormigón en el vano que ya tenemos hecho. Y esto creo que ya lo dije, sacar los cables, sacamos los cables fuera del ciclo. Una vez estén montando la estructura sobre el río, en el vano principal, monto estructura, monto cables sobre el vano principal, eso está dentro del camino crítico, pero todos los cables del lado tierra, del lado del vano de retenida, los he sacado ya fuera del camino crítico porque los he montado, no todos,
3 en Advance, sobre los del main span. Desventajas muy pequeñas, bueno, el coste no tan pequeño, el coste de estos temporary piers, el recálculo de toda la estructura y la necesidad de instalar cuñas en este pier, que es el número 13, y en estos dos temporales que están anexos a él. Un pequeño esquema de lo que se hizo, se montó todo con estos pórticos temporales, toda la estructura metálica en el lado tierra, y una vez se llegó con el pilono a la altura necesaria, se empezaron a instalar los tirantes con un desfase entre el lado tierra y el vano principal. 10 minutos, vale. En esta foto podemos ver la Manitowoc MLC 300, una grúa celosía de 300 toneladas, que tiene como característica principal que tiene un contrapeso móvil, lo cual ayuda a minimizar las cargas sobre el tablero. Fue la grúa, una aquí y otra al lado de Canadá, que se utilizó para instalar todo el tablero, del cual hablaré a continuación. Siguiendo con los vanos de retenida, esta es la sección tipo, son torres de apeo extremadamente esbeltas, de 30 metros de altura, con una rigidez transversal que le otorga una cruz de San Andrés conformada por 9 tendones y con unas patas verticales que son una camisa metálica de diámetro 1,20 y el dintel lo conforman 2 vigas doble T. El apoyo entre el tablero y los pórticos temporales se hace con chapas y una lámina de neopreno, y la cimentación, esto es importante en referencia a lo que se comentaba antes, se hace con 4 perfiles HB 360. El suelo en Windsor y en Detroit es fundamentalmente arcilloso. Estas HB se hincaban hasta roca, se comportaba bien a compresión, pero muy mal a tracción. Por lo tanto, todos estos pórticos se diseñaron para aguantar, evidentemente, las cargas de compresión, pero a la hora de trabajar a tracción no podían trabajar a tracción, y para evitar eso se hicieron 2 cosas. Una, tesar los cables del vano de retenida con menos fuerza, en los que se iban instalando antes de los del main span, y se instalaron todos los paneles prefabricados sobre el tablero antes, la totalidad del tablero con las losas de hormigón. Esto supuso una mejora impresionante en cuanto a un área de trabajo para el trabajo con los cables. A la hora de unir en el suelo todas las vainas de los tirantes, se contó con una superficie que, de no haber